Bueno, realmente un lujo, encantado de poder estar. Les decía hace un rato con Héctor Díaz Polanco, un destacado académico, político mexicano, realmente una trayectoria impresionante, profesor, antropólogo, sociólogo, bueno, mucho más que eso realmente. Héctor, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Encantado de estar con ustedes. Un saludo ahí para tus paisanos y a la orden. Muchas gracias, Héctor. Bueno, te decía hace un ratito que queríamos hablar un poco de lo que es Morena y el proceso mexicano, ¿no? Porque mucha gente se habrá quedado aquí en Paraguay con el PRI todavía, un partido histórico como el Colorado de acá que está en el gobierno hace 70 años. Y bueno, ¿qué es exactamente Morena? ¿Qué es este partido que irrumpió hace relativamente poco tiempo? Y bueno, se ha llevado muchas, desde la presidencia y un montón de cargos importantes. Sí, bien, como lo indica su propio nombre, Movimiento Regeneración Nacional, que es su nombre completo, sus siglas son Morena. Se trata de un movimiento social, de un movimiento sociopolítico, antes de ser partido. De hecho, cuando se inició, debo avanzar en 2012, con un acto en uno de los auditorios principales de la Ciudad de México, como una asociación civil, y en 2014 obtuvo finalmente el registro como partido político. De tal manera que fue primero un movimiento, después pasó a ser un partido político, pero como no había consenso respecto al pase de movimiento sociopolítico, movimiento social, a partido político, como en todo en Morena, se tuvo que someter a una votación. Abrumadoramente, yo digo que para bien, ganó la opción de convertirse en partido político. Y ahí inició este proceso que hemos llamado justamente de partido movimiento. Es decir, el hecho de que se trata de una organización que aspira a mantenerse en una condición especial, de que siendo originalmente un movimiento y manteniéndose como movimiento para los fines del proceso político que quiere desatar en el país y las conquistas que quiere abordar para solucionar los problemas fundamentales del país, adquiere el rango, el estatus de partido político, pero sin abandonar simultáneamente su carácter de movimiento. Esto es muy importante porque ha iniciado en el mundo, es el caso, por ejemplo, también de España, con Podemos. Monedero, hemos platicado en varias ocasiones de esto, y él coincide en que la noción de partido-movimiento es la noción que probablemente defina el futuro de la política en regiones como América Latina. Yo siempre recuerdo que Alain Badiou, cuando habló de este tema, caracterizando las etapas históricas, decía en síntesis que el siglo XIX fue el siglo de las revoluciones. O sea, está lleno, constelado de revoluciones en el 48, en el 71, etcétera. Y que el siglo XX fue el siglo de los partidos y de los sindicatos y de los estados. Así que el proceso de constitución de los estados-naciones adquirió ya su formulación prácticamente madura en el siglo XX. Y que el siglo XXI sería el siglo de los movimientos. Nosotros queremos hacer una pequeña corrección a esto y planteamos que el siglo XXI probablemente sea el siglo de los partidos movimientos. Es decir, partidos de nuevo cuño, de nueva cepa, con orientación diferente, en el sentido de que tiene que ser una organización que constantemente esté pendiente de las pulsaciones del movimiento social, de recoger sus reivindicaciones, e incluso en la medida de lo posible, y que lo permite la estructura o la forma partido, pueda usar los procedimientos, las formulaciones de los movimientos, que le da el carácter democrático que regularmente tienen los movimientos. Lo que queremos conseguir es, por decirlo así, y en suma, las virtudes de los movimientos y evitar los vicios de los partidos tradicionales. Esa sería la formulación de un partido-movimiento. Morena es un movimiento que inició, como sabemos, muy pequeño, prácticamente con Andrés Manuel y unos cuantos discípulos, unos 12 discípulos, que empezamos a reunirnos y a hacer política con este nuevo enfoque de Andrés Manuel, que ahora se llama humanismo mexicano, que parte, digamos, de
esta piedra angular que yo digo que es la formulación ético-política más importante de la política latinoamericana, es decir, este principio de que por el bien de todos, primero los pobres. Esta fue nuestra piedra angular, que se articula con lo que a mí me parece que es la misión de la izquierda, donde quiera que ésta exista, que es la de promover la igualdad social. Si no estamos para promover la igualdad social, no entiendo para qué servimos la izquierda. Así que eso es, en pocas palabras, Morena, que como sabemos tuvo una trayectoria meteórica, pues, después del registro en 2014, en 2018 ganó la elección nacional y muchos otros puestos, y de 32 estados, cuando iniciamos no teníamos un solo estado, es decir, una de las provincias se llama en otros países, México es un país federal, y ahora de los 32 tenemos 22 estados. En la elección que vamos a tener esperamos ya tener prácticamente la totalidad de los estados en manos del movimiento de la cuarta T, que es la cuarta transformación, que es el nombre que le dio a nuestro movimiento Andrés Manuel. ¿Y cómo se conecta en tan poco tiempo con la gente, digamos? Porque en esta época, últimamente, en estos últimos años, donde aparecen muchos candidatos estrafalarios, qué sé yo, al estilo Trump, Milley, etcétera, Bolsonaro, que buscan conectarse de alguna manera un poco más provocativa. ¿Cómo han hecho ustedes para conectarse con la población mexicana y lograr este gran batacazo, digamos, en esa primera elección del 2018? ¿Cómo han hecho? Bueno, fue un trabajo realmente muy minucioso, muy de hormiga, trabajo de calle, que trabajo territorial. Andrés Manuel decía, el movimiento les ofrece un sombrero y un bolso y unos huaraches, que es la manera en que se llama estas chanclas campesinas, ¿no? Finalmente ni eso podíamos dar, pero la gente empezó a entusiasmarse con el proyecto, la visita casa por casa, la formación de comités de base por todo el país, y se fue creando, construyendo esta gran organización que al llegar al 2018 ya abarcaba prácticamente toda la República. Pero lo que nos resultó más efectivo fue, por un lado, este trabajo que llamamos casa por casa, en donde llegábamos, tocábamos, ofrecíamos un periódico que empezamos con unos cuantos ejemplares, al final llevamos editados para poder hacer el trabajo 16 millones de ejemplares, un periódico mensual, y que era como el sistema un poco parecido a los testigos de Jehová, ¿no? Era echar el rollo, el discurso, y dejar nuestro atalaya, que en ese caso se llamaba el periódico Regeneración. Regeneración es la denominación de uno de los sectores, un movimiento de unos hermanos, los hermanos Flores Magón, que crearon un movimiento muy radical en el marco de la Revolución Mexicana, y que publicaron justamente un periódico que se llamaba el periódico Regeneración. Así que nuestro periódico se llama en honor a esos héroes de la izquierda, digamos la izquierda de la Revolución Mexicana. Heredamos esta formulación. Hasta ahora ha dado muy buen resultado en la medida en que intentamos mantener este carácter de movimiento. Y el segundo elemento del éxito radica, lo digo ya rápidamente, en el planteamiento de transformaciones que ofrecemos a la población. Por eso nuestro movimiento se llama el movimiento de la cuarta transformación. Es una formulación de Andrés Manuel que dice que la independencia fue el primer movimiento de transformación del país, el de la reforma de los liberales en el siglo XIX fue la segunda transformación, la Revolución Mexicana fue la tercera transformación, y nosotros, Morena, somos la cuarta transformación y ofrecemos estas transformaciones, terminar con la corrupción, promover el bienestar de la población, etc. Y en eso hemos tenido éxitos formidables, por supuesto, posteriores a 2018, y que ahora estamos cosechando en este nuevo proceso electoral de 2024.
¿Y cómo han hecho, Héctor, para que la gente no, a ver, no se contamine de esa, porque un país muy corrupto como México en su momento, igual que Paraguay, ¿cómo hacer para que no se contaminen esos comités y esos lugares? Porque mucha gente como que cambia de bando, por decir, queriéndose acomodar, al menos es lo que pasa en Paraguay, no sé si en México, pero ¿cómo han hecho para que no se contamine eso, esa corrupción de gente que por ahí venía con otros vicios de los partidos tradicionales corruptos, digamos? Sí, aquí hay una retroalimentación virtuosa, diría yo, positiva. Que en la medida en que nosotros ofrecemos desde el principio principios y valores muy claramente afincados y con un código, digamos, de ética muy claro, eso fue un gran atractivo para la población. En segundo lugar, que establecimos fórmulas para evitar justamente que la corrupción nos fuera a carcomer, ¿no? Como organización. Hay tres poderes en el partido, como si fuera un país, como la mayoría de los partidos, un poder, digamos, que corresponda a una asamblea o un legislativo, que es el Consejo Nacional del Partido. Hay un ejecutivo, que es el Comité Ejecutivo Nacional y sus manifestaciones locales, ejecutivas, estatales, municipales, etcétera. Y también hay un órgano jurisdiccional, un poder judicial. Yo fui el primer presidente de este órgano, duré 8 años en el puesto, ya a los 8 años pedí que me cambiaran. Eh, y así que inició el partido con el papel de este órgano jurisdiccional, una especie de poder judicial que, según el código establecido en nuestro programa y nuestro estatuto, sobre todo el programa de valores y principios, ah, perseguía cualquier transgresión de los valores que caracterizan al movimiento. De tal manera que permanentemente estábamos al tanto de cualquier desviación en términos de comportamientos inadecuados, etcétera, para sancionarlos, porque si no hay sanción, no hay manera de... Y esto llegaba desde amonestaciones, suspensiones, hasta la expulsión misma del partido político. Esto mantuvo, digamos, una columna vertebral de articulación y de cohesión. La gente empezó a cohesionarse alrededor, en consecuencia de estos planteamientos de valores éticos, de valores morales, y esto fue muy importante para evitar que, a su vez, combatiendo la corrupción acabará con nosotros, como ha ocurrido en algunas otras experiencias. Y esto, a partir de la llegada de Andrés Manuel al gobierno, se practicó ya a escala gubernamental y planteando constantemente esta especie de prédica que hay diaria en las mañaneras de Andrés Manuel. Como sabemos, es una conferencia de prensa para la prensa que se realiza todos los días a las 7 de la mañana y que concluye 1 hora, 2 horas, 3 horas después o más, según las circunstancias, según se animan los temas. Y eso ayuda mucho porque la gente constantemente está escuchando, digamos, esta especie de prédica de Andrés Manuel alrededor de la importancia vital que tiene el combate a la corrupción para que el país pueda salir de los grandes problemas y avanzar. Andrés Manuel planteó que iba a hacer reformas fundamentales en términos de inversiones, etcétera, y de apoyos sociales. Y les preguntaban, ¿de dónde va a sacar los fondos? Él decía, bueno, pues habrá un presupuesto, pero lo fundamental vendrá del combate a la corrupción. Y calculó que íbamos a tener alrededor de 300.000 millones de pesos de ahorros por corrupción, por combate a la corrupción. Según el cálculo, vamos por 2 billones de pesos. Es decir, el país estaba verdaderamente en manos de delincuentes que se dedicaban a saquear el erario y a robar los recursos populares, desatendiendo a las grandes masas. Lo que ha hecho Andrés Manuel es establecer un sistema de bienestar social que responde a esta idea de primeros, por el bien de todos, primero los pobres, y segundo, el hecho de que la izquierda, su tarea fundamental, es mejorar las condiciones de vida de la gente. Digamos que México tiene una cultura de izquierda, Héctor, porque acá en Paraguay realmente no la tenemos. Por eso que es tan complicado incluso hablar a veces de las posturas de izquierda. Es como que te saltan los lobos
acá por las redes o por la radio, por cualquier lado, cuando uno empieza a hablar de izquierda, ¿no? ¿En México había una cultura ya o ustedes rompieron con ese paradigma? Bueno, según la etapa histórica, las visiones y los planteamientos, incluidas las prácticas de izquierda, estuvieron vigentes en el país y luego tuvieron largas etapas de oscuridad. Por ejemplo, para ilustrar, durante la etapa cardenista del llamado periodo revolucionario de la Revolución Mexicana, tenemos un ejemplo clarísimo de visión y práctica de izquierda, por el general Lázaro Cárdenas, que hizo la reforma agraria, que organizó a los trabajadores, a los obreros, que apoyó avances sociales muy importantes en términos de salud, etcétera. Luego vino una etapa muy larga digamos, la parte deteriorada desde el punto de vista ideológico-político de la Revolución Mexicana, gobiernos muy corruptos, y luego para terminar de amolarla, de fastidiar todo, vino la larga etapa, 36 años, 6 sexenios de gobiernos neoliberales que llevaron el país a una situación de desigualdad abismal, brutal, que es lo que ha venido resolviendo el gobierno de la Cuarta Transformación de Morena en estos últimos 6 años, por primera vez registrado por el órgano independiente que se ocupa de hacer mediciones en México, se registra que disminuyó la pobreza en México en esos 5 años del sexenio de Andrés Manuel. Por 5 millones de mexicanos salieron de la pobreza. Pero no solamente se disminuyó la pobreza, sino que también se disminuyó la desigualdad. Hasta hace unos años, la diferencia en términos de desigualdad era de 1 a 35, es decir, la diferencia entre los deciles más altos y los más bajos. Y ahora, en la última medición, esto se redujo de 18 a 1, de 35 a 1, 18 a 1. De tal manera que es una disminución espectacular de la desigualdad en el país. En eso estamos. Y el hecho de que hayan estos programas sociales de apoyo a los grupos más vulnerables, los adultos mayores, el apoyo a los estudiantes para que puedan estudiar con becas, el apoyo a todos los discapacitados del país tienen una beca, una pensión de apoyo. Todos los adultos mayores de 65 años tienen una pensión. Y así, esto, por supuesto, es lo que explica en parte la reducción de la pobreza y, por otro lado, como consecuencia de ello, aumentó el apoyo de la población al proyecto de la Cuarta Transformación, que aparentemente se expresará en una victoria apabullante de la candidata Claudia Sheinbaum en la elección que tendremos de este domingo al siguiente, el 2 de junio de este año. ¿Y cómo se hizo con el Poder Judicial, Héctor? Porque acá también, bueno, tres poderes del Estado, ¿no? El Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial. Acá llegó un momento donde estaba todo tomado por la corrupción. Uno puede entrar al Ejecutivo y al Legislativo, pero bueno, hay un poder del Estado que donde están los jueces, corruptos también, fiscales. ¿Cómo se trabajó esa parte, digamos? Bueno, eso ha sido uno de nuestros dolores de cabeza, por supuesto. Tenemos en nuestras manos, digamos, el poder ejecutivo. Tenemos mayorías simples en el Congreso, en las dos cámaras de diputados y de senadores, pero tenemos un amplísimo territorio hostil a toda transformación. En primer lugar, el poder judicial, corrompido hasta la médula, en donde los jueces están coludidos con los delincuentes y otorgan, en México hay equivalentes, lo sé, en otros países, de lo que aquí se llama amparo, que es una especie de procedimiento judicial para proteger, una especie de habeas corpus que existe en muchos países, que da una protección a los delincuentes y los saca de la cárcel, ¿no? Y muchas corruptelas en términos económicos. Tienen unos salarios de los más altos del mundo, los magistrados, los jueces, los ministros de la Suprema Corte, de tal manera que hemos tenido que estar lidiando con ese problema. Pero la otra característica del sistema neoliberal, probablemente en Paraguay y en otros lugares de América Latina
existe es que dejaron una serie de llamados organismos autónomos que constituían en realidad trincheras institucionales para evitar que en caso de que llegara por casualidad, como ocurrió en México, un movimiento político transformador que quisiera hacer cambios de tipo no solo legal, sino de prácticas gubernamentales, eh, no pudiera hacerlo. Entonces, para poner un ejemplo rápido, los neoliberales entregaron prácticamente todo el sistema eléctrico, energético a las transnacionales, al sector privado. Empezaron a demoler el órgano de la Corporación de Electricidad Nacional. Y para evitar que, por ejemplo, si llegara un gobierno como el de Andrés Manuel, empezara a revertir este proceso, crearon una comisión energética autónoma. Y ese carácter autónomo impedía que el Poder Ejecutivo pudiera intervenir y hacer los cambios que procederían, ¿no? Y así para cada ámbito de la economía y de la sociedad. Estábamos rodeados de órganos autónomos controlados por los propios neoliberales que dejaron allá sus alfiles, ¿verdad? Para hacer el trabajo de protección del sistema. En estos últimos 5 años contra eso hemos estado bregando, hemos avanzado. Por ejemplo, logramos revertir la situación en el campo energético, particularmente de la electricidad, logramos recuperar, poner en pie de nuevo a Pemex, que lo estaban deshuesando, lo estaban desmantelando, privatizando, entregando concesiones supuestamente para exploración que nunca se aplicaban y que se usaban para la especulación en la bolsa, los permisos, etcétera, etcétera. De tal manera que sí ha sido un trabajo tremendo. El lawfare, entonces, como ha ocurrido en otros lugares, en México también ha sido un verdadero dolor de cabeza y constantemente amenazan con usarlo contra Andrés Manuel López Obrador. No han podido porque, entre otras cosas, Andrés Manuel no solo tiene la razón histórica, sino que tiene la posibilidad de argumentar en su programa diario en las mañaneras todos los días, que escucha a todo el país y que incluso transmiten los órganos de información, digamos, contrarios a nosotros, ¿no? Eso nos ha dado, digamos, un instrumento muy valioso, muy importante para él. Lo cual lleva, para no tomarme mucho tiempo, solo lo enuncio, nos lleva al otro punto fundamental de esta ecuación, que es el de los medios de comunicación. No se Sí, puede impulsar procesos de disculpa, Oscar. transformación en nuestros países con las estructuras comunicativas que tenemos en este momento, porque te destrozan en unos cuantos meses, unas cuantas semanas, si no tienes la posibilidad de informar a la población. El problema que ha tenido en México esa estructura comunicativa corrupta es que Andrés Manuel se puede comunicar diariamente con la gente, con el pueblo. Solo el sábado y el domingo hay descanso. Y esa es la razón por la cual la mayoría de los ataques planeados por la derecha contra el gobierno y su política y contra Morena, lo procuran que se destape los viernes, porque eso les da 2 días de posibilidad de impacto, porque al lunes siguiente ya Andrés Manuel sale a la palestra y aclara todo y pone todo en su lugar. De tal manera que la cuestión con independencia del método, de si es mañanera o cualquier otra fórmula, lo que nos indica esta experiencia es que se necesita una solución para evitar que los medios de comunicación destruyan lo logrado, ¿no? En términos de procesos de cambio. Sí, te me adelantaste, Héctor, porque te iba a preguntar justamente cómo luchar contra los medios, ¿no? Porque realmente son mayoritariamente con una visión de derecha. Y bueno, lo de el presidente AMLO de estar todas las mañanas le da esa ventaja, ¿no? Y que la gente además le cree porque se ve en las acciones que las cosas que él dice luego se convierten en realidad. Una de las cosas que me encanta de Morena también tiene que ver con el medio ambiente. Se habla mucho de bosques, de agua y también de los pueblos indígenas. Es una reivindicación realmente muy valiosa. Sí, el caso de los pueblos indígenas es notable. Por primera vez hay un presidente de la República que se interesa por este tema
y que no lo hace desde el Palacio Nacional echando discursos, sino que va a las zonas, se reúne con ellos y aprueba medidas. Por ejemplo, para hablar de un grupo étnico muy conocido a escala latinoamericana, los pueblos yaqui, que es un pueblo del norte de México. Eh, es un pueblo muy importante, muy emblemático. Andrés Manuel estableció lo que se llama el Plan Yaqui. La idea es que para cada pueblo haya un plan. Ese plan se construye de la manera siguiente, para decirlo de un modo muy sencillo. Sencillamente, el presidente y sus enviados, y luego los enviados continúan, se reúnen con los pueblos, platican y definen las necesidades. Los yaquis dijeron, necesitamos agua, no tenemos agua, es una zona semiárida, lo que se llama Aridoamérica, esa zona, así se la llaman los arqueólogos. En Aridoamérica hay mucha escasez de agua, ¿no? Es parte semidesértica. Necesitamos un sistema de riego. Muy bien, sistema de riego. Vivienda, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces el plan se monta, se define y se echa se pone en marcha. En el caso de los yaquis también recuperación de sus tierras, porque le habían quitado 30.000 hectáreas de territorio. Se le devolvieron las hectáreas, se creó un sistema de riego solo para ellos, un distrito de riego. Se hizo un plan de vivienda, tomando en cuenta los criterios culturales que para ellos son importantes en términos de habitación, etcétera, etcétera. Un plan completo. Y se empieza a desarrollar y a poner en práctica. Y eso se va a hacer para todos los grupos. De tal manera que en esta materia el gobierno de Andrés Manuel ha sido notable. Yo estoy muy contento porque, como sabes, ese es un tema para mí. De hecho, el tema central de mis investigaciones en los últimos 30, 40 años, ¿no? No había habido un presidente tan interesado y tan identificado con los pueblos, lo cual no es de extrañar porque algunos no lo saben, pero el primer trabajo, digamos, la primera chamba, como le llaman en México, el trabajo, el primer trabajo en el gobierno de Andrés Manuel fue en el Instituto Indigenista de México, con los pueblos de la región de su provincia donde nació. De tal Y, manera que ese es un punto fundamental. El otro es el del ambiente. Hoy mismo, en la mañanera del día de hoy, Andrés Manuel estuvo dedicando como una hora al tema ambiental y en varias mañaneras de los días anteriores, hablando del caso de una empresa norteamericana que decidió que como ella tenía permiso para recoger material de construcción en una zona fundamental del sureste, en consecuencia podía hacer lo que quisiera, como por ejemplo usar dinamita. Entonces estaba destruyendo una zona muy importante y Andrés Manuel intervino y se le canceló la actividad. Metieron un recurso, ahorita va a ir eso a un arbitraje internacional, pero Andrés es muy claro y dice, aquí no se trata de que vamos a violar un contrato, se trata de que un contrato cualquiera no puede violar las normas de carácter ambiental. Es decir, la explotación válida, incluso desde el punto de vista estrictamente capitalista, no puede incluir la destrucción del medio ambiente. claro. Y eso se ha protegido. Este es el gobierno que más, en términos de extensión, más territorios reservados, las llamadas reservas forestales, etcétera, se han creado en el país. De hecho, en esa zona del sureste se creó las reservas forestales, la segunda más grande del mundo después del Amazonas, aquí en México. Así que ese es otro criterio muy importante para la izquierda. Yo creo que la izquierda tiene varios, digamos, tropos, varios elementos que son fundamentales incluso para la demarcación teórico-política de lo que es la izquierda y lo que no lo es. Por supuesto, lo del bienestar que he mencionado varias veces, la cuestión ecológica, la cuestión de la pluralidad, la diversidad, que incluye la problemática de los pueblos indígenas, etcétera, y afromexicanos en este caso. La cuestión de la diversidad y la pluralidad en términos de género, es decir, una visión feminista de protección, de reconocimiento de los derechos de las mujeres en una sociedad, digamos, más equilibrada y sin patriarcalismo.
que debería caracterizar por definición a la izquierda. Si no tenemos estos elementos, habrá otros, pero estos son suficientes para una demarcación muy clara. No podemos hablar, a nuestro juicio, de izquierda. Y el último que sí quisiera subrayar, porque ha habido problemas con esto, la izquierda latinoamericana y entre nosotros mismos, que es el de la cuestión de lo ético-político, lo de los principios y valores. Si nosotros no somos incorruptibles y si no podemos ser atacados por ese flanco, probablemente nos estemos equivocando y estamos en un territorio que no es el de la izquierda. Esto es tan evidente y tan importante que la propia derecha se da cuenta de esto y muy rápidamente entendió que el ataque fundamental que podía hacer contra Morena y contra el proyecto de la Cuarta Transformación era por el flanco de lo ético-político y por eso hacen un esfuerzo enorme, rebuscando por todos lados, a ver si encuentran algún, por más pequeño caso que sea, en donde se advierta un reflejo de corrupción, porque de esa manera lograrían lo que Andrés Manuel tiene siempre muy presente. Y nuestra fuerza es que no somos iguales, dice Andrés Manuel. Así que no pueden igualarnos, no somos iguales. Y la derecha, que lo ha entendido muy bien, porque nuestra fuerza radica en eso, en que la gente confía en nosotros, porque no somos corruptos, intenta justamente ensuciarnos. Dice Andrés Manuel es que la calumnia, cuando no ensucia, tizna. Entonces tenemos que evitar por todos los medios perder, digamos, la imagen que refleje la realidad de nuestra actuación apegada a valores y principios. No me quiero ir al tema indígena porque yo sé que te gusta, Héctor, mucho y a mí también, porque el presidente AMLO dio pasos muy importantes, no solamente en concretar, digamos, internamente estas acciones que tú hablabas, sino que le ha enviado varias veces cartas al gobierno de España, digo, pidan disculpas, digamos, ¿no? Y eso me parece también que es un símbolo cultural también muy importante de decir no nos vamos a quedar callados, no es que ha pasado 500 años y nos olvidamos, digamos, o sea, acá hubo mucha humillación, mucha barbarie, y queremos que nos reconozcan. Sí, así es. Este es un caso muy interesante por lo curioso y lamentable. Es que probablemente hay pocos casos de gobiernos a los que se le haya hecho una oferta tan barata para resolver un problema tan profundo y tan complejo y que tontamente lo haya rechazado. Es el caso de la oferta de Andrés Manuel al gobierno de España. Es decir, la oferta de Andrés Manuel a España no fue, oigan, ustedes pidan perdón y nosotros sencillamente somos la maravilla del mundo y estaremos a la espera de que ustedes se humillen. No, la propuesta de Andrés Manuel fue, ustedes y nosotros debemos pedir perdón a los pueblos indígenas de América Latina y de México por las barbaridades que hemos hecho desde hace siglos, ¿no? El Papa lo entendió y pues, se lo pidió también al Papa. Y la Iglesia, el Papa Francisco pidió perdón, etcétera. Pero la reacción del gobierno español fue muy lamentable, particularmente de la corona española, la monarquía, que lo consideró como una ofensa o como una petición de humillación, ¿no? No le hubiera costado prácticamente nada, porque además lo que le estaba proponiendo Andrés Manuel era una especie de acuerdo mutuo para que ambos hicieran lo mismo, digamos, en los respectivos países o desde los respectivos países para toda América Latina. Así que hubo una gran incomprensión, no se entendió el mensaje, eh, que mantenía un contenido extraordinariamente importante desde el punto de vista histórico y que hubiera probablemente iniciar una nueva etapa de entendimiento entre América Latina, sobre todo los países donde hay población indígena y España. Prefirieron mantener la herida abierta, abrirla incluso un poco más, porque ahora restregaron su superioridad, su supuesta superioridad al rechazar la propuesta. Y empezaron en una actitud soberbia, acompañada de sus
corifeos que hacían burlas de Andrés Manuel y que sacaban argumentos estúpidos, como el de cómo alguien que se apellida López puede hacer reivindicación de los indígenas, con lo cual se comprobaba que no entendían ni una letra de la intención y el propósito de esto, porque Andrés Manuel no hacía la petición como indígena, hacía la petición como mandatario que entendía este drama histórico que no acaba de cicatrizar por completo y en consecuencia su apellido importaba poco. De hecho, ellos han logrado contaminar y corromper a personas de América Latina que tienen apellidos indígenas. Así que no tiene nada que ver el apellido con las posiciones que se toman sobre estos temas. Así que escritores como Vilas y otros hicieron burlas bastante tontas. Y el problema quedó irresuelto. Esto creó una situación muy lamentable porque hay una especie de suspensión de las relaciones entre el gobierno mexicano y el gobierno español, y que yo espero que con algunos cambios que se produzcan en el futuro inmediato en España, esto se entienda y se le dé otro giro, aprovechando la oportunidad extraordinaria que están planteando desde América Latina. Héctor, finalmente te quiero pedir unas palabras sobre la futura presidenta Claudia Sheinbaum, porque está, creo que demasiado claro que ella va a ganar las elecciones por todas las encuestas, por todo lo que se viene viviendo en este tramo, digamos, electoral. Cuéntanos quién es Claudia Sheinbaum. Justamente hace unas horas estuve con ella en un acto en donde intelectuales, científicos, académicos y artistas de México eh, hicieron una manifestación con un manifiesto de apoyo a su candidatura. Ella es una persona, viene a cuento esta información que te acabo de dar, porque ella viene del mundo académico. Ella es una mujer que estudió en la Universidad Autónoma de México, en la UNAM, estudió la licenciatura eh, en física. Luego estudió en la Universidad de Berkeley, estudió física, estudió una maestría y obtuvo un doctorado con especialidad en asuntos energéticos. Es una mujer de gran preparación, fue profesora hasta que empezó a hacer política, cuando Andrés Manuel, en su calidad de jefe de gobierno de la Ciudad de México, la llamó a colaborar con ella justo en materia de medio ambiente, de protección ambiental, etcétera. Es una compañera que inició desde el principio con nosotros el movimiento de Regeneración Nacional. Era una mujer muy activa, formó con un grupo de mujeres lo que se llamaba un grupo político que hacía manifestaciones, las Adelitas, que seguía esta costumbre, esta tradición mexicana de las mujeres que acompañaban a los revolucionarios en la época de la revolución. Ah, de tal manera que es una compañera que estuvo también en las luchas del 68, del movimiento estudiantil, etcétera, etcétera, que peleó porque se mantuviera la gratuidad de la educación superior en la UNAM, justamente cuando se quería convertir, merced a esta visión enloquecida de privatización neoliberal, querían convertirla hasta la UNAM en un lugar de paga, ¿no? Y ella fue parte de un movimiento que finalmente logró detener esto, de tal manera que es una compañera muy comprometida, muy bien formada, de valores eh, morales muy acendrados, muy identificados con el proyecto de la Cuarta Transformación, eh, y que en consecuencia, eh, durante los procesos de gobierno, particularmente en la Ciudad de México, acumuló una experiencia muy importante en materia, digamos, de administración pública. Por tanto, es una compañera que reúne prácticamente todas las buenas cualidades, digamos, para ser, digamos, la sucesora de Manuel López Obrador en esta etapa que iniciará a partir del 2 de junio de este año, unos 10 días. Héctor, querido, Las encuestas sí. indican que tiene una posibilidad bárbara
Sí, de triunfo, de victoria en este momento. las cartas están echadas, me parece, ya hace tiempo. Te agradezco muchísimo tu tiempo, esta explicación tan hermosa, tan amable para nosotros aquí en Paraguay. Como te decía, no conocemos mucho del proceso de México y en especial de Morena, de este movimiento político tan renovador, hermoso también, porque uno se mira y dice, bueno, algún día será que Paraguay puede llegar a eso. Así que es como una mirada tan positiva. Te agradezco mucho, Héctor, y te mando un fuertísimo abrazo. Y al contrario, el agradecido soy yo y yo estoy seguro de que Paraguay va a encontrar su camino y que va a ser igualmente hermoso y exultante. Así que un abrazo, encantado, muchas gracias. Un saludo ahí a tus compatriotas. Gracias, Héctor. Nosotros hacemos una breve pausa y ya volvemos.